Bien, antes de que empecemos a hablar un poco acerca de este concepto de API, quiero que empecemos a trabajar en la parte del código, quiero que hablemos un poco acerca de qué es una API REST. En el caso de las API, son elementos que normalmente nosotros creamos para poder hacer, por ejemplo, algún tipo de recurso que nos permita compartir información entre diferentes aplicaciones. Y es que, digamos, cuando se está trabajando con algún tipo de aplicaciones y, por ejemplo, estas trabajan de manera independiente y requieren información de una tercera aplicación, normalmente tenemos el problema de que estas están en diferentes lenguajes de programación, probablemente utilicen bases de datos totalmente distintas. Existe un abanico de posibilidades en las cuales nosotros podemos trabajar en la parte del diseño. Podría ser que nuestras bases de datos sean SQL Server, sean un MySQL, un Oracle, un PostgreSQL o incluso una base de datos no relacional como un MongoDB o cualquier otro que se encuentre en el mercado. Entonces, en ese caso, vamos a tener inconvenientes para poder compartir información que probablemente esté en una aplicación que su base de datos original sea, por ejemplo, MySQL, y por el otro lado, la otra aplicación que necesita obtener datos sea un SQL Server. Una alternativa es que nosotros le demos acceso a través de un usuario y contraseña y de manera remota a esa aplicación para que pueda llegar directamente a esa información. Pero eso nos permitiría abrir un pequeño agujero de seguridad, principalmente porque en ese caso podríamos tener ataques de intrusos para que probablemente violen la seguridad de nuestro sitio. Por otro lado, es muy probable también que cuando hagamos un proceso como este, tengamos que proporcionar información muy detallada acerca de cómo funciona o cómo está estructurada nuestra base de datos. Y por mencionarles algo, imagínense que tenemos, por ejemplo, un sistema de facturación que se encarga, digamos, su única función es realizar el proceso de facturar e inventariar productos, nada más, y necesitamos que se registren de manera automática por cada corte que se haga al final del día, se registren las partidas correspondientes en un sistema contable que está creado en otra plataforma totalmente distinta. Hablemos de que el sistema de facturación e inventarios está creado, por ejemplo, en PHP, y por el otro lado, el sistema de contabilidad está creado en Python o en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, como son dos lenguajes diferentes y por ende probablemente sean dos bases de datos totalmente distintas, si al sistema de facturación nosotros le entregáramos accesos para que éste pudiese en alguna medida realizar el proceso de actualización dentro de las bases de datos, tendríamos que explicarle o tendríamos que hacer algún procedimiento que permitiera, por ejemplo, insertar directamente sobre las tablas que corresponden, si estas, por ejemplo, son varias tablas. Sin embargo, existen algunos procedimientos, en este caso existen algunas herramientas, como en el caso de las API REST, que en alguna medida nos van a permitir solucionar ese problema. Lo que nosotros vamos a hacer con las API REST es proporcionarle un recurso a aplicaciones de terceros para que estos, a través de peticiones HTTP, que es de hecho el protocolo que se utiliza, a través de peticiones HTTP puedan solicitar información a la aplicación y esta pues no tenga ninguna relación cualquiera. De hecho, cuando nosotros hacemos peticiones HTTP a través de una API REST, no nos interesa si al otro lado se encuentra un PHP, se encuentra un Java, se encuentra un Python, se encuentra un C#, por ejemplo, se encuentra cualquier lenguaje de programación, no nos interesa, ni nos interesa, por ejemplo, cuál es el nombre de la base de datos. Si lo que necesita el sistema nada más es la información de las facturas para poder internamente realizar la partida contable, lo que yo haría nada más a través de la API REST es enviarle la información de facturación y el otro sistema, al momento de recibirla, él se encargaría de realizar todos los registros necesarios. Si yo necesito, por ejemplo, obtener un listado de clientes, por un lado, yo mandaría a hacer la petición a la API y la API es la que se encargaría
de extraer la información necesaria y de devolverme los resultados que yo deseo. Entonces, básicamente las API REST son estructuras o son, en ese caso, aplicaciones que nos permiten en alguna medida transferir información de un lado a otro. En Internet van a encontrar una gran cantidad de información de lo que se refiere, en ese caso, una API REST. Hay varios conceptos, pero en resumen, básicamente nos referimos a eso. Nos referimos a un mecanismo a través del cual nosotros podemos intercambiar información entre una aplicación creada en una plataforma diferente y otra creada en otro sistema. Existen grandes ventajas, principalmente porque esto se hace a través del protocolo HTTP. Así que digamos que tenemos un protocolo estándar que puede, en este caso, accesar cualquiera de las aplicaciones. Ahora bien, en el caso de otro de los ejemplos clásicos que vamos a tener con el caso de las API REST es, por ejemplo, con el manejo de información para aplicaciones móviles. Cuando nosotros trabajamos con una aplicación móvil que permita, por ejemplo, mostrar un listado de clientes o un catálogo de productos en la aplicación móvil y que no esté utilizando bases de datos locales, como lo aprendimos a hacer hace bastante tiempo, que utilizábamos SQLite, sino que necesitamos que utilice bases de datos en la nube. Entonces, en este caso, para poder enviar esa información a esos lugares, normalmente lo que nosotros hacemos es utilizar lo que se le conoce como una API REST. La API REST es la que se va a encargar de establecer la comunicación entre mi aplicación de dispositivos Android y la aplicación que se encuentre pegada en la nube. Ahí cabe mencionar que hay una cosa muy interesante que sucede en este proceso. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos autenticación, si se recuerdan, en el caso de cuando trabajábamos exclusivamente con PHP y creábamos una aplicación web directamente con PHP, lo que nosotros hacíamos era manejar lo que se le conoce como variables de sesión. Es un tema que aprendimos en el ciclo pasado. Creamos variables de sesión y a través de las variables de sesión podemos controlar quién es el usuario que se ha logueado dentro de la aplicación y que nos está enviando datos. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando trabajamos con una aplicación móvil? En una aplicación móvil, básicamente la aplicación como tal no se maneja sobre un navegador. Ni siquiera tenemos de manera interna un protocolo HTTP. Existen librerías que pueden hacer el proceso de conexión, pero no hay dentro de la aplicación como tal un protocolo como ese. Entonces, si nosotros hacemos una petición hacia el lado del servidor, pues no vamos a encontrar o no vamos a enviar información, por lo general información como cookies o información que generan normalmente los navegadores que permiten manejo de sesiones en el caso de PHP. Entonces, el modelo de logueo o el modelo de autenticación en el caso de las API REST cambia. Ya no voy a crear sesiones, sino que ahí se maneja lo que se le conoce como tokens de autenticación. Los tokens de autenticación son básicamente cadenas de caracteres o string que se pueden manipular desde la parte de la petición HTTP y enviarlo directamente hacia el lado del servidor. Ese es el proceso que de hecho vamos a aprender justamente en esta parte de la creación de estas APIs. Vamos a aprender este proceso para que podamos mandar y recibir información a través de ese protocolo y utilizando, por supuesto, esos elementos. Normalmente cuando utilizamos una API, como les decía, utilizamos el protocolo HTTP y existen 4 funciones básicas que normalmente hacemos en una API. Podemos enviar información a través del POST, que para una API en su estándar lo que hace es identificar que vamos a crear un dato en el servidor. Por ejemplo, si enviamos a través del POST información de un cliente o información de un empleado, entonces él reconoce que al otro extremo lo que vamos a hacer es básicamente crear un registro para ese usuario. Si es un empleado, crear un registro para ese empleado. Si hacemos un GET, esa petición de tipo GET, lo que le indicaría en ese caso a la API es que lo que yo deseo es obtener algún resultado. Si yo quiero, por ejemplo, obtener todos el listado de clientes,
si yo necesito obtener un cliente en específico, todas esas peticiones las voy a hacer a través de del envío de datos a través de GET. Y existe uno que se llama delete, que por supuesto lo que hace es borrar información, y el put, que lo que hace es realizar actualizaciones. Entonces, eso es básicamente como que nosotros en una tabla hagamos procesos de inserción, de lectura, de borrado y de actualización de registros. En una API se manejan con esos 4 elementos. Ya les voy a mostrar en pantalla algunos ejemplos de algunas APIs que nosotros podemos utilizar. Bien, en el caso de estas solicitudes HTTP que se hacen a través de una API, estas tienen este tipo de arquitecturas. Primero son a peticiones cliente-servidor. Significa de que en ese caso, desde la parte donde yo estoy trabajando, que es una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación de escritorio, lo que yo voy a hacer es una petición de tipo cliente-servidor, en donde a través del protocolo HTTP voy a solicitar información a una máquina que se encuentra probablemente en otra ubicación. La otra parte que cumplen este tipo de elementos o este tipo de estructuras es el estado. En el caso de los estados, pues no manejamos información directamente dentro de la aplicación. No, digamos que cada petición es independiente y lo que nosotros hacemos es nada más enviar información para que el servidor nos determine qué tipo de datos son los que vamos a obtener. Para el caso de la autenticación, como les decía, no se hacen variables de sesión, sino que lo que se hacen es cadenas de caracteres que podrían llevar información que me permitiría decodificar en alguna medida cómo está estructurado los datos del cliente. Que eso, como les digo, por supuesto lo vamos a aprender a manejar. Hay varias técnicas de hacerlo, yo les voy a enseñar una de ellas. También se puede enviar caché o se puede tener un caché en donde la API puede utilizar ese tipo de caché para hacer, digamos, peticiones recurrentes o información recurrente. Y la otra es utilizar una interfaz uniforme que agrupa, en este caso, otros 4 conceptos en los que se determinan que los recursos deben de ser identificados, la manipulación de los recursos deben ser a través de la representación, con mensajes autodescriptivos y utilizando enlaces para navegar por la aplicación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con empleados, entonces en mi petición HTTP debo de decirle que voy a utilizar un recurso que se llama empleados, o un recurso que se llama clientes, o un recurso que se llama facturas. Es como un estándar, como una manera uniforme de poder manejar los datos que se van a utilizar a través de la API. Esto, por supuesto, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los tipos de API que existen? Están las privadas, que se utilizan internamente entre aplicaciones de una empresa, es decir, de manera local. Yo podría tener mi servidor con una API REST y deberían de existir varias aplicaciones a nivel local que permitirían, en ese caso, consumir esa API. Esa, digamos, serían uno de los tipos que normalmente se pueden encontrar. Y la otra son socios, que se utilizan entre socios comerciales y que permiten la integración entre diferentes software. En este caso, por ejemplo, podríamos tener una API REST que me permita conectarme con las entidades bancarias o una entidad bancaria para que yo pueda, por ejemplo, obtener un estado de cuenta o pueda, por ejemplo, realizar transacciones bancarias a través de tarjetas de crédito, entre otras cosas. Y están las públicas, esas se utilizan libremente, a menudo la empresa pone a disposición para que los desarrolladores puedan integrarse con otras aplicaciones. Ya les voy a mostrar algunos de los ejemplos de una gran cantidad de API REST públicas que nosotros podemos utilizar, que algunas son gratuitas a la mitad y otras pues son completamente gratuitas y podemos estar utilizándolas para poder, digamos, inventar algún tipo de información. ¿Para qué sirven las APIs? Existe una gran variación de formas en las que se utilizan. En las redes sociales, por ejemplo, Facebook tiene una API. Esa es, si ustedes se suscriben a Facebook como desarrolladores, les permite tener acceso a una API que les da información acerca de, por ejemplo, los perfiles, les puede dar información acerca de las publicaciones, comentarios, entre otras cosas. En el caso de Twitter, también tiene una API que nos permite obtener información de los
tweets que se publican. Lógicamente, para hacer todo eso, pues hay que suscribirse y hay que realizar un proceso de programación y suscripción dentro de la API. Pero de hecho existe una gran cantidad de APIs que nosotros podemos utilizar. Google es famoso por la gran cantidad de servicios que tiene a disposición de los desarrolladores a través de APIs. Uno de ellos es, por ejemplo, la API de Google Maps. Ustedes en la API de Google Maps pueden obtener, por ejemplo, direcciones. Yo le puedo enviar a Facebook una latitud y una longitud y él me puede devolver en qué dirección se encuentra esa latitud y longitud. También puedo enviar una dirección, una descripción, digamos una dirección como tal, y Google me puede devolver cuál es la latitud y la longitud asociada a ese lugar. Puedo, por ejemplo, enviar a Google, le puedo enviar a Google Maps, le puedo enviar mi ubicación y la API de Google Maps me puede devolver cuáles son, por ejemplo, los restaurantes que se encuentran en un radio de 50 metros o de 1 kilómetro, por ejemplo. Todas esas son APIs que nosotros podemos utilizar. Y la ventaja es que si nosotros aprendemos a trabajar con una, aprendemos a utilizar alguna de ellas, pues después se nos va a hacer muchísimo más fácil poder implementar cualquiera de las que vamos a encontrar en el mercado. Hoy nosotros vamos a aprender a desarrollar una API para que, digamos, para que nuestros clientes la puedan consumir y, lógicamente, si la aprendemos a desarrollar, también la vamos a aprender a consumir. Quiero que veamos ahora lo que les mencionaba, algunas API REST. Yo puedo poner aquí API REST. Voy a poner por el momento demo para mostrarles una simple que se encuentra por ahí. Esta es la primera. Esta es fácil, no es tan complicada. Si ustedes entran acá, se van a dar cuenta que existe esta API que se llama JSON Placeholder. Es una API simple de utilizar. Por aquí aparecen cómo es que nosotros podemos hacer uso de ella. Y aquí están los recursos. Dice que JSON Placeholder es una API REST gratis en línea, en donde usted puede usarla cuando quiera para poder obtener algún tipo de datos. Los datos, pues, lógicamente, son datos ficticios, pero pues igual se pueden obtener. Hay unos ejemplos para que se puedan utilizar, pero por darles un ejemplo, aquí yo puedo darle clic en Post y vean lo que aparece. Esto que tenemos en la parte de arriba es la URL de la API, que más adelante vamos a aprender a utilizarla. Pero, ¿qué es lo que me devuelve? Si observan, esta información que acabamos de ver acá es una información igual a la que utilizábamos en las clases en el ciclo pasado. O sea, este es un JSON. Básicamente es un JSON que me devuelve toda esta información. Si yo a este post le coloco, por ejemplo, 5, vean que ahora solamente me devuelve el ID 5 con esta información específica de la que nosotros vayamos a utilizar. Lógicamente, esta es la URL que yo voy a hacer uso de ella para poder obtener los datos. Y puedo obtener en este caso los posts, puedo obtener, por ejemplo, comentarios. Ven, aquí hay toda una serie de comentarios, digamos, que yo puedo utilizar, por ejemplo, para desarrollar una aplicación de demostración. Puedo mostrar álbumes, aquí están todos los álbumes. La ventaja es de que si yo le pongo a este álbum diagonal, por ejemplo, 7, me devuelve en ese caso el álbum 7. Y si se dan cuenta, con este código, pues yo no sé en qué está hecho realmente. Al otro extremo puede estar PHP, puede estar Java, puede estar Python, puede estar Node.js, por ejemplo, en el lado del servidor, fue en JavaScript. Puede haber cualquiera de estas librerías para poder trabajar en el lado del servidor y nosotros no nos damos cuenta. Ni siquiera sabemos cuál es la base de datos que estamos utilizando. Las API REST nos pueden devolver, en alguna medida nos pueden devolver no solamente archivos en formato JSON. Este es el más común y de hecho es el que más se utiliza. También nos puede devolver archivos en formato XML. Probablemente alguien requiera que la API devuelva ya información HTML o información XML. La XML es, digamos, un formato un poco más explícito, más difícil a veces de codificar, pero aún así todavía se utiliza. Así que podría ser que también nos devuelva formato XML, formato HTML,
formato en texto plano y así sucesivamente podríamos encontrar diferentes formatos en los que deberíamos o podríamos obtener esa información. Les voy a mostrar ahora un link donde podemos ver, de hecho, las APIs públicas, porque algunas veces uno anda buscando ciertos recursos para poder hacer algún tipo de aplicaciones. Le voy a poner aquí API REST Public y hay un link específico, es este que tenemos acá. Si entramos a este link, aquí vamos a encontrar una cantidad de categorías, si lo queremos ver así, que nos pueden servir para utilizar esas famosas API. Por ejemplo, aquí, si entro a la parte de video, aquí voy a encontrar, por ejemplo, esta API que sirve para, si alguien es fanático de Game of Thrones, puede entrar ahí para poder obtener información. Si le hacemos clic, vean que aquí aparecen los datos. Si yo envío, por ejemplo, esta URL a través de mi aplicación, me va a devolver, por ejemplo, este tipo de información, que en ese caso es Sharap, creo que es el autor o algo así. Entonces, aquí me aparece toda esa información que corresponde a ese dato. Y así sucesivamente puedo seguir buscando más información acerca de esta API. Aquí está la documentación. Desde la documentación nosotros podemos leer qué tipo de datos necesito para poder obtener, en ese caso, la información de la API. Ese es en el caso para si alguien es fanático de Juego de Tronos. Si no, pues podemos encontrar más datos. Estas que dicen autenticación significa de que requieren algún modelo de autenticación para que pueda funcionar. Por ejemplo, este necesita una API key. Este Moving Information también necesita una API key. Si nosotros nos desplazamos hacia ahí, probablemente nos va a dar algún tipo de información, pero necesitamos obtener una API key. Y para eso, pues, tenemos que suscribirnos. Por aquí hay una opción donde dice API key. Aquí nos dice cómo podemos obtenerla y podamos hacer pruebas respectivas. Lo que yo he utilizado, por ejemplo, que me ha servido de mucho, es el tiempo. Hay varias APIs que tienen que ver con el estado del tiempo. Por ejemplo, esta Set Timer, que si la utilizamos, probablemente nos diga la temperatura a la que se encuentra, en este caso, una zona en específica. Vean que aquí le puedo enviar coordenadas de latitud y longitud y él me podría devolver, en este caso, información. Esta es una API que se puede utilizar. La que yo he usado mucho es esta que se llama Open Weather Map, que sí necesita, en este caso, una API key, pero que podemos obtener una gran variedad de información. Vean, podemos obtener el Current Weather Data, que es información acerca del clima actual en diferentes zonas. Podemos obtener información histórica, incluso, de climas o datos del clima que se han dado en días anteriores, bueno, y pronósticos del tiempo, etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, si alguna vez nos piden alguna aplicación en donde tengamos que incorporar algún dato del clima, pues donde la API o la página que nos podría servir es justamente esta que tenemos acá. Bien. No sé si hay preguntas hasta ahorita. Esto es nada más una introducción acerca de lo que se trata o lo que corresponde a la parte de APIs. ¿No? Bien. El chiste de todo esto es aprenderlas a crear o aprenderlas a diseñar, porque consumirlas relativamente es fácil. Media vez leamos la documentación. Yo les voy a enseñar más adelante una herramienta que nos va a permitir probarlas antes de que nosotros podamos implementarla en una aplicación, realizar pruebas de esa API. Entonces, realmente implementarlas es relativamente fácil. Lo que hay que aprender es el proceso para poderlas crear. Para poderlas crear, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vean que aquí hay una que dice Football Prediction, que es para predicciones.
que es en ese caso para predicciones. Entonces, vamos a utilizar siempre nuestra máquina virtual, la que ya tenemos configurada, solo que en esta máquina virtual que vamos a utilizar vamos a hacer unas pequeñas configuraciones. Voy a conectarme con la terminal para que podamos ver qué es lo que vamos a hacer, para que puedan observarla. Vamos a conectarnos con Católica, @192.168.56.101. Y nos vamos a... Tengo una duda. Dígame. Dígame. Fíjese que yo estaba hablando con una persona, un amigo, de que trabaja en el área de informática, él es gerente de una empresa, y me estaba comentando que estaban contratando personas para programación en el área de aplicaciones Android, ¿va? Pero me decía que una de las pruebas que le hacían era conectarse a una API. Yo generalmente, yo de ahorita de eso no sé hasta ahorita que usted que lo menciona. Este Ajá. proceso que vamos a hacer de crear una API es lo mismo para conectarse, independientemente de alguna otra cuestión o de otra aplicación. Vamos a hacer eso. De hecho, la idea de todo el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Primero vamos a crear la API. Ese es el primer paso. Y vamos a aprender a utilizar una herramienta externa que nos permite probar las APIs. O sea, nos permite, por ejemplo, primero determinar qué recursos devuelve, poder tener una idea exacta de cómo funciona. Y después de eso, vamos a tratar de crear una aplicación móvil. Ya vamos a ver si utilizamos Android Studio o utilizamos algún otro framework para poder crear la parte de la conexión, para que ustedes vean que desde, por ejemplo, una aplicación móvil, yo voy a poder obtener datos de la aplicación de la API. O sea, vamos a terminar el proceso completo, desde crearla hasta implementarla. Esa es la idea principal. Ok, gracias. Entonces, de hecho, sí son requerimientos. Si ustedes van a meterse en el mundo de desarrollo de aplicaciones móviles, que es, digamos, el fuerte en esta época, uno de los requerimientos que le van a solicitar es el que ustedes puedan hacer conexiones hacia una API, que ustedes puedan extraer información directamente de una aplicación, de una API que esté publicada, en ese caso, en la nube. Principalmente porque, por ejemplo, imagínense en el caso de Hugo, por ejemplo, la aplicación Hugo. Pues si ustedes se preguntan de manera interna, ¿cómo es que hace Hugo para, por ejemplo, poderle proporcionar a los usuarios la lista de locales disponibles o la lista de restaurantes, horarios, el menú, toda esa información que ustedes ven cuando utilizan esa aplicación de Hugo? Si se empiezan a preguntar cómo es que hace, principalmente porque si se almacena de manera local, significa que, por ejemplo, cuando un cliente haga un cambio en el menú o haga alguna modificación de sus datos, tendría que la aplicación móvil descargar esa información y actualizarse de manera local. Y eso no sucede así. Normalmente la información siempre está en línea. Entonces, ¿cómo hace para poder obtener esos datos? Realmente la información que maneja Hugo está puesto en un servicio en la nube, está puesto en una base de datos en la nube. Y lo que hacen es que a través de una API, ellos van y consultan esa información y se la muestran al usuario. Y lo que ustedes ven al final de cuentas ahí es información en tiempo real. Hay muchos servicios que se pueden utilizar para realizar este proceso, pero nosotros mismos podemos configurar ese entorno, podemos crear ese entorno para que estas aplicaciones se puedan comunicar. ¿Qué tenemos por el lado de la aplicación móvil? Vamos a tener un lenguaje de programación como Android. En el caso vamos a estar trabajando con Java o con Kotlin, y en el otro lado podríamos tener en el caso de iOS, podríamos tener un Switch o un Object-C que también se va a tener que comunicar con esta API que probablemente en la nube esté escrita en PHP o en Java. Entonces, son plataformas totalmente diferentes, pero que a través de estos mecanismos permiten intercambiar datos. Con esa API nosotros vamos a poder insertar registros, vamos a poder seleccionar, recuperar información, vamos a poder actualizar, etcétera, etcétera. Vamos a poder hacer una gran cantidad de cosas y de eso se trata. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a preparar en este momento.
Pero les decía, vamos a preparar primero el entorno. Vamos a preparar primero el entorno. Ya estoy en el servidor y, de hecho, si se dan cuenta, me moví justamente a la carpeta HTML. Porque como vamos a utilizar el protocolo HTTP, entonces necesitamos en alguna medida utilizar esta carpeta para publicar nuestra aplicación. De hecho, nuestro servidor por el momento se va a seguir llamando virtual.unicades.edu.sb y sobre él vamos a estar realizando las peticiones que necesitamos. En nuestro caso, estando acá, lo que yo voy a hacer es crear una carpeta. Vamos a ponerle mkdir y le voy a poner a esa carpeta API, ¿ok? Aquí me faltan los permisos, le vamos a poner sudo mkdir API. Bien, ahí ya tenemos creado ese directorio. Sobre ese directorio vamos a trabajar. Recuerden que tenemos uno que se llama tienda, que es donde instalamos Magento, pero hoy vamos a trabajar con nuestra propia API. Y dentro de esa API que vamos a trabajar, normalmente se hace un proceso de separación de versiones. Este es como parte de las prácticas que se van a realizar, en el sentido de que, por ejemplo, dentro de esta carpeta que se llama API, yo voy a crear, por ejemplo, la versión 1.1, ¿ok? O la versión 1.0, que es la primera versión que vamos a crear. ¿Para qué nos va a servir esto? Dentro de la carpeta versión 1.0, nosotros vamos a depositar, o vamos a colocar en ese caso, los archivos que vamos a utilizar. Ahí es justamente donde vamos a tener esa información. Entonces, en alguna medida, si por ejemplo la API sufre cambios o nosotros necesitamos hacer alguna actualización, lo que hacemos es crear una carpeta 1.2, por ejemplo, para que las aplicaciones que estén utilizando la versión 1.0 pues sigan obteniendo datos y las nuevas versiones se vayan actualizando a la versión 1.1 o 1.2. Esto pues la idea, como les digo, la idea es como de mantener los servicios que probablemente se están publicando o están siendo utilizados por nosotros. Entonces, después de haber creado la carpeta, vamos a hacer el siguiente proceso, que es darle permisos al usuario Católica, porque si se dan cuenta, esta carpeta que se llama API, los dueños son root y root. Y yo necesito que los dueños sean el usuario Católica, porque con él vamos a empezar a hacer procesos de manipulación. Entonces, acá vamos a vamos a cambiar el dueño del usuario, que es con CHO. Le vamos a poner acá -R para que sea recursivo y le vamos a decir que el usuario propietario va a ser Católica y el grupo propietario va a ser Católica y la carpeta se llama API. Entonces le va a aplicar los mismos permisos a API y a B1.0, que son las dos carpetas que acabamos de crear. Entonces, si ahora le damos la lista de registros, ven que Católica y Católica son los dueños de API. Y si listo, la carpeta API, dentro de ella hay una carpeta o un directorio, versión 1.0, donde también Católica y Católica son dueños. Entonces, aquí es donde vamos a crear nuestra estructura. Significa de que en el navegador lo que nosotros vamos a hacer es poner virtual.unicaes.edu.sb, diagonal API, diagonal versión 1.1, diagonal y lo que vayamos a hacer. Si yo voy a, por ejemplo, obtener una lista de empleados, entonces una lista de alumnos, que es lo que vamos a trabajar, entonces voy a poner alumnos, diagonal y lo que vayamos a realizar. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer en este momento. Lógicamente, cada una de las APIs, como les decía, tiene su propia documentación. Nosotros vamos a crear nuestro propio modelo y de ahí pues tendríamos que crear una documentación específica. Ahora bien, yo acá perfectamente podría entrar a esta versión y crear mi index.php y empezar a trabajar con el código. Si le damos Enter, aquí yo ya podría empezar a trabajar con código PHP, así como lo hacíamos en el ciclo pasado. ¿Ok? Y este es código de programación y aquí poner toda la información. Pero se imaginan estar trabajando con Nano. O sea, para cada archivo, vamos a crear un montón de archivos. Para cada archivo, estar digitando con Nano. Nano es un editor de texto bueno, pero para cuando trabajamos en modo consola.
cuando necesitamos hacer alguna configuración en ciertos archivos, cuando necesitamos hacer algún tipo de actualización, es bueno utilizar Nano. De hecho, si no tenemos otro recurso, este sería uno de ellos. Algunos utilizan Vi, ¿se acuerdan del editor de texto que se llama Vi, que es un poquito todavía más complicado? Podríamos utilizar Vi si nosotros quisiéramos, pero pues normalmente cuando estamos programando, nosotros utilizamos software de desarrollo, en este caso editores de texto mucho más avanzados, en donde vamos a tener mayor facilidad. Y en este caso, el que normalmente utilizamos, bueno, el que usábamos el ciclo pasado era Sublime Text. Pero si se recuerdan, cuando usamos Sublime Text en el ciclo pasado, instalamos una máquina virtual, instalamos el entorno gráfico y dentro del entorno gráfico incluso instalamos un navegador y todas las pruebas las hacíamos dentro de la máquina virtual. La máquina virtual estaba muy cargada porque además de, digamos, las aplicaciones que le instalamos el escritorio. En una máquina virtual pues ya es mucha carga si mi máquina no tiene muchos recursos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como mi máquina virtual solamente tiene la consola instalada y todos los servicios corren y los revisamos desde el modo consola, voy a configurar mi editor de texto o avanzado. En este caso, no vamos a trabajar con Sublime Text, sino que vamos a trabajar con Visual Code. Voy a configurar Visual Code para que de manera remota yo pueda empezar a hacer actualizaciones directas en el lado del servidor y de esa manera pueda crear los códigos. Entonces yo ya tengo instalado Visual Code acá. Ustedes igual descárguenlo, creo que algunos ya lo han utilizado o ya lo han implementado. Es buenísimo en este caso. Visual Code, de hecho, en la actualidad de los editores de texto avanzados o los IDE de programación más utilizados en el mercado por programadores, se encuentra Visual Code. Este es creado por Microsoft, gratuito, por supuesto, donde ustedes pueden tener muchas ventajas al momento de crear su código. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Si ustedes lo acaban de instalar, van a irse a este botoncito que es el Marketplace, en este caso de Visual Code, y aquí van a escribir en esa sección que dice Search, van a escribir Remote-SSH, que es este servicio. Se lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Van a escribir esto, Remote-SSH, porque ahí casi no se ve. Remote-SSH, y eso es lo que van a digitar acá. Que si se pasa más grande. No, ya no. O sí, ahí. No sé si lo alcanzan a ver ahora. Sí, cuando le den clic, aquí les va a aparecer para poderlo instalar. Yo ya lo tengo instalado, pero en el caso de ustedes, probablemente no lo tengan instalado y le hacen clic para poderlo instalar. En ese proceso de instalación, lo que van a hacer es agregar este complemento, este plugin que ya viene incorporado dentro de este editor de texto. Cuando ya lo tengan instalado, se van a dar cuenta que ya está activo, porque en la parte inferior, en la barra de estado, en la esquina, aparece un signo de mayor y menor. Ese signo de mayor y menor significa de que el elemento ya está configurado. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es conectarnos. Esta utilidad les va a servir de mucho si lo quieren ver así. Incluso ustedes lo pueden implementar con su proyecto. Más adelante vamos a ver otra herramienta, pero esta es una forma. Podrían tener, por ejemplo, un servidor gratuito. Hay servidores gratuitos que se pueden crear, por ejemplo, en Amazon, se pueden crear en Azure, se pueden crear en Google Cloud. Un servidor pequeño, gratuito, así como el que nosotros hemos puesto acá, una máquina virtual con un Ubuntu Server. Y en esa máquina virtual ustedes pueden colocar su proyecto. Y luego cada computadora, o sea, cada uno de ustedes, pueden conectarse de manera remota y estar modificando los archivos en el servidor. Ya no tendrían una copia local cada máquina, sino que todos estarían trabajando en el servidor. Por supuesto, deben de tener cuidado de separar los roles. Si yo estoy trabajando en un archivo que se llama clientes.php,
La idea es que ningún otro esté trabajando en ese archivo para no cruzar o no eliminar información. Más adelante les voy a enseñar otras herramientas, pero ahorita para que tengan una idea de cómo pueden hacer un proyecto colaborativo. Entonces, estando acá, le hacen clic a ese botoncito verde y este les va a activar. Este les va a activar en la parte superior todas las opciones con las cuales pueden trabajar. Aparece una que dice Connect Current Window to Host, Connect to Host, Open Configuration File y así una serie de opciones que podemos trabajar. Esto incluso se puede conectar hasta contenedores, pero ese es otro tema diferente. Pero ahorita lo que nosotros queremos hacer es conectarnos hacia un host. Entonces le hacemos clic ahí y nos va a pedir una serie de comandos. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es colocar justamente el comando que vamos a agregar. Le damos ahí a la opción, voy a repetir el proceso para que lo puedan ver. Le damos clic acá y le damos esta que dice Connect Current Window to Host. Le damos a la opción que dice agregar Add New SSH Host. Y aquí vamos a escribir el comando como que si estuviéramos en la consola. Entonces yo le voy a poner SSH católica arroba creo que lo borro. Espérenme que me lo cerró. Vamos a volverlo a abrir. Bien, vamos de nuevo. Le damos Connect to Current Window. Y aquí le agregamos un nuevo host. Y aquí les decía, y vamos a poner SSH católica arroba 192.168.56.101, que es la línea que utilizamos desde la consola para podernos conectar. Le damos Enter y aquí nos va, en ese caso, a decir que nos conectemos directamente hacia ese servidor. Vamos a ver. Vamos a ver si nos conectó. Permítanme. Sería SSH católica arroba 192.168.26.101. No nos conectó. Vamos entonces a configurar el archivo. Vamos a ver si así nos logra conectar. Vamos a abrir el archivo de configuración. Déjenme ver. Vamos a desinstalar la extensión porque al parecer nos está dando algún tipo de error. Déjenme ver si la logramos desinstalar.
Hay una extensión que depende de... Vamos a ver si logramos instalarlo. Bien, veamos ahora. SSH católica@192. Bien, aquí ya nos pregunta en qué archivo de configuración nosotros queremos agregar esos atributos que acabamos de generar. Le vamos a dar que justamente en ese archivo. Y aquí ya le vamos a decir que nos conecte. Vamos a esperar a que nos aparezca la parte de la conexión. Aquí si se dan cuenta ya me está pidiendo el password. Yo le voy a poner en este caso católica. Este proceso, aquí en la parte de abajo, está haciendo una instalación de algunos elementos en ese servidor con los permisos que nosotros le acabamos de otorgar para que pueda, de hecho, hacer la parte de la configuración. En el caso de ustedes, lo único que tendrían que hacer sería instalar el Remote SSH y seguir los pasos que les acabo de mencionar. Probablemente en mi máquina daba un conflicto porque creo que instalé otra versión en algún momento. Pero ahorita en ese caso ya está realizando el proceso de instalación y ya debería de hecho estar conectado. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es darle clic a la opción que dice Open Folder y vean que aquí yo le voy a decir que me abra la carpeta bar, la carpeta www, la carpeta HTML. Vamos a poner toda la carpeta. Y ahora que ya tenemos abierta justamente esa carpeta, todas las actualizaciones que nosotros hagamos sobre HTML, aquí me está pidiendo el password, católica. Todas las actualizaciones que hagamos ahora sobre esa carpeta HTML deberían de automáticamente irse guardadas. Vean, aquí ya tengo la API, tengo tienda y todos los archivos que ya teníamos al otro lado. Lo que vamos a ver ahora es que si yo le doy clic acá, me aparece también 1.0, selecciono 1.0 y le voy a dar clic a la opción que dice nuevo archivo. Y a este nuevo archivo, yo le voy a poner, por ejemplo, info.php. Solo para dar un ejemplo. Y ese info.php, yo puedo perfectamente escribir código PHP. Y aquí podemos colocar la función, de hecho, aquí teníamos ya la función PHP info. Y con esa función, si yo en ese momento guardo este archivo, vean que aquí lo estoy guardando y justamente lo estoy colocando acá. Si voy a revisar en el servidor, si se recuerdan, estaba completamente vacío. Pero si ahora yo listo los archivos, justamente ya tengo un info.php. Si yo le pongo cat info.php, aquí ya aparece el archivo con la información que acabo de generar. Si yo sigo trabajando acá dentro de la versión 1.0, y genero de nuevo otro archivo cualquiera, digamos datos.php o un .html, por dar un ejemplo, html, se abre ese HTML y si yo justamente escribo HTML acá y se genera en este caso esta información, vean que ahí aparece
Vamos a ver si nos genera la estructura HTML5. Vean que ya aparece la información. Si yo lo guardo, datos.html, si regreso de nuevo a la parte del servidor, ya tengo datos.html y perfectamente puedo ponerle cat, datos.html, y tiene toda la información que acabamos de digitar. Entonces, en mi máquina local, yo estoy trabajando con una carpeta remota. O sea, estoy básicamente modificando los datos que tenemos justamente en el servidor. Si aquí, esta es una conexión SSH, si pues lo queremos revisar directamente desde el servidor, vamos a ver que si yo le doy aquí HTML y le doy API y acá le doy versión 1.0, van a notar que también ahí se encuentran los archivos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esas configuraciones y a partir de acá vamos ya a empezar a crear nuestra API, toda la estructura que vamos a ver en el lado de PHP. Así que vamos a utilizar Visual Code con estas configuraciones y con eso pues ya vamos a empezar a crear estos elementos. Me gustaría que lo traten de instalar y traten de probar con esta nueva función. Si tienen algún problema, pues envíenme algunas capturas de pantalla si algo no les funcionó como debería de ser. ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a programar en PHP, así que vamos a recordar un poquito lo que vimos el ciclo pasado y esperaría yo de que los que estén creando sus aplicaciones para el proyecto de ciclo, si van a utilizar PHP, esto les va a servir como recordatorio para que puedan empezar a crear el diseño de la aplicación. Vamos a estar trabajando con clases, así como lo vimos en el ciclo pasado. No voy a explicar mucho PHP, me voy a enfocar más en la funcionalidad de la API. Así que vamos a hacer todo un proyecto desde la creación de la API hasta tratar de conectarlo a través de una aplicación móvil. Así que vamos a tener en ese caso los dos elementos. Así que esperaría pues que al final tengamos pues un producto ya terminado. Bien, si no hay preguntas, pues eso es lo que quería mostrarles este día, nada más que habláramos acerca de la API y además de eso que hiciéramos el proceso de configuración del servidor y de Visual Code para procesos de actualizaciones remotas. Espero que los empiecen a trabajar ya en ello y que podamos al final pues terminar un ejemplo. Vamos a ver si lo hacemos, como vamos a estar trabajando en la máquina local, si trabajamos con Android Studio, para crear una aplicación de demostración de cómo nos podríamos conectar desde Android Studio hacia estos elementos que tenemos acá. Voy a irles colocando algún código porque pues es bastante lo que vamos a colocar, pero quiero explicarles los elementos fundamentales con los cuales vamos a desarrollar. Bien, si no hay preguntas, pues eso sería todo por la clase del día de ahora. Recuérdense que el día sábado tienen evaluación que va a estar disponible todo el día para que lo tomen en cuenta. No se les vaya a olvidar. Y nos veremos el día sábado. Recordarles que tampoco vamos a tener la clase. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde a eso. El día sábado les decía de que no vamos a tener clases, pero yo voy a estar conectado a las 2 de la tarde con el link que les dejé en la plataforma para que ustedes, si tienen alguna duda, pues puedan consultar. ¿Okay? Nos veremos entonces en la próxima clase. Que pasen una feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.